Quiero presentarme, mi nombre, puede tomar asiento por unos momentos. La batería y el piano van conmigo hasta el final, amén. Quiero empezar de menos a más. Me presento a los que no me conocen, mi nombre es Gianfranco Sotomayor. Venimos de la ciudad de Barranquilla, el país de Colombia. Es un privilegio poder estar aquí, pastores amados. Gracias por la confianza. Creo de que hoy Dios va a hacer algo, amén. Hoy estoy un poco cansado. El varón de Dios que anda conmigo, que usted lo va al final, profeta Stalin, brinden un fuerte aplauso a Dios por la vida de él. Vengo recién de Higüey, llegué, pastor, a bañarme, a cambiarme y a salir. Pero yo creo de que Dios hará algo grande, amén. Ayer estuvimos en una iglesia muy linda en donde Dios hizo cosas tan tremendas. Yo creo que cada cosa que Dios hace y nos permite ser testigos de eso es para aumentar nuestra fe y para seguir creyendo por cosas mayores. ¿Cuántos están aquí? Quiero que se ubique rápidamente en el segundo libro de Corintios, capítulo 2, a partir del versículo número 7. Agradezco a Dios por la vida de la profeta Abigail Cubilete, que fue el medio, el instrumento de Dios, el canal deseado de Dios para que este pequeño siervo estuviera aquí. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 12, a partir del versículo número 7. No se sorprenda si me ve hablando así despacito y después me ve levantando la mano y alzando la voz. Vaya al segundo libro de Corintios, capítulo 12, versículo 7. El que lo tenga ubicado, grite fuerte conmigo, amén. Y el que no lo tenga, grite misericordia. Mire lo que dice la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, de Jesús el Hijo de Dios y del hermoso Espíritu Santo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Diga conmigo, un aguijón. Un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca en sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose entonces sobre mí el poder de Cristo. Diga conmigo, amén. Quiero que me acompañe el piano, puede tomar asiento por un momento. Soy de los que no le doy mucho tema a los mensajes, pero hoy sentí una palabra en mi espíritu y quiero ministrar bajo un tema llamado gracia y propósito. Repita fuerte conmigo, gracia y propósito. Dígalo otra vez, gracia y propósito. Una vez más, gracia y propósito. Quiero detenerme en algo que dijo el profeta Isaías, y únicamente lo voy a mencionar. Está en Isaías 46, versículo 10, a los que les gusta apuntar. Un día el profeta Isaías, hablando y dando una referencia de Dios, él habla y él dice que yo soy el Dios que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Diga conmigo, soberanía. Una de las cosas que la iglesia tiene que entender es que todas las personas, sea cristiana o no cristiana, venimos con un plan y con un diseño del Eterno a esta tierra. Todos tenemos un propósito. Nadie fue nacido por casualidad. Nadie fue hecho porque papi y porque mami quiso, sino que estamos aquí respondiendo a un plan divino y a un propósito de vida que no nació en lo humano, en lo externo, sino en algo que va más allá de lo humano, y es en la soberanía y en la eternidad de Dios. ¿Cuántos están aquí? Entonces, por tanto, el profeta Isaías está mencionando algo. Ya luego voy a hablar de Corintios, porque el profeta Isaías dice de que Dios es el Dios que anuncia lo por venir desde el principio. Y dice también, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Es decir, que Dios desde antes que las cosas pasen, Dios ya está hablando de un destino y de un final para cada vida. ¿Cuántos están aquí? Lo que nos da garantía a nosotros de seguir creyendo en nuestro Dios y de que nuestra fe nunca mengue es el saber que tenemos una palabra que reposa sobre nuestro espíritu. Cuando tú entiendes este principio, tú sabes que si el profeta está hablando de una cualidad de Dios y está diciendo de que Dios es el Dios que todo lo que Él quiere, Él lo hace, tú entiendes de que el cumplimiento de lo que Dios habló no ni siquiera depende de ti, sino depende de la soberanía de un Dios que te escogió. Un Dios que conocía tus debilidades, que también conocía tus virtudes, pero un Dios que decidió apostar y confiar por ti. ¿Cuántos están aquí? Entonces el profeta comienza a hablar, o más bien el apóstol Pablo comienza a hablar, y comienza a hablar de algo que él lo menciona, el aguijón.
Y él habla y él dice de que le fue dado con un propósito. Dice de que el propósito de ese aguijón es que el hombre de Dios no se exaltase en sobremanera. Y me asombra ver de que dice de que él pidió 3 veces, diga conmigo, 3 veces a Dios que lo quitara, y Dios no lo quitó. Y dice la Biblia de que el aguijón vino como un mensajero de Satanás, pero aún así también especifica que fue puesto por Dios. ¿Cuántos están aquí? Entonces yo aprendí algo. Pregúnteme qué. Pregúnteme en serio qué. Que lo único que se le puede oponer al plan y al diseño perfecto de Dios para con la vida del hombre no tiene que ver con el diablo, sino que tiene que ver con nosotros mismos. El mayor enemigo del creyente no es el diablo ni los demonios, ni siquiera los brujos. No, el mayor enemigo tuyo eres tú mismo. Porque el aguijón no nace de algo que está por fuera, sino de algo que tú y yo cargamos por dentro. ¿Cuántos están aquí? Lo que tiene que ver con lo de afuera entra en batalla con lo que está afuera. Pero como mi propósito está por dentro, entonces mi aguijón también está por dentro. ¿Alguien está aquí? Quiero fundamentar y dar algunos principios para que la gente entienda con quién es la batalla del ser humano. La Biblia dice de que el aguijón fue puesto como un aguijón. Diga conmigo, un aguijón. Pero también dice que fue un mensajero de Satanás. Entonces, antes de Satanás entrar en guerra con el hombre, Satanás primero le manda un mensajero. Diga conmigo, un mensajero. Porque en este mundo espiritual hay guerra. Diga conmigo, fuerte guerra. Y en la guerra hay niveles de guerra. Que para tú poder hacerle la guerra al diablo y a los demonios, tú primero tienes que vencer a tu primer enemigo, que eres tú mismo. Entonces, digo, un evangélico puede decir que está peleando con el diablo cuando todavía no se ha vencido a sí mismo. No sé si le estoy hablando de la iglesia indicada. Pero el problema de la iglesia por años es que está reprendiendo un diablo que no está afuera, que está dentro. Aleluya. Tu mayor enemigo eres tú mismo. Topa el que está a tu lado, tu enemigo eres tú. Dile con mucho amor y con mucho respeto, tu enemigo eres tú. Entonces, Dios entendiendo que el aguijón y que lo que el diablo iba a usar para intentar detener el plan del hombre era algo mismo que habita en el hombre. Porque el apóstol Santiago dice que seremos testados por nuestras concupiscencias. ¿Y qué son las concupiscencias? Las cosas carnales que a ti te atraen, cosas que nacen de tu propia humanidad. Tú no vas a ser tentado con lo mismo que es tentado el hermano. ¿Sabes por qué? Pregúnteme por qué. Porque las debilidades que él tiene no son las mismas tuyas. Sin embargo, la Biblia dice de que juntamente con el aguijón Dios nos da la gracia. Porque Corintios también dice de que él no puede dar la tentación sin antes nos dar la salida. ¿Alguien está aquí? Entonces, el hombre habla con mucha sabiduría. El apóstol Pablo, cuando escribe esto, tiene ya fundamento en lo que habla. Él no era uno que brincaba y saltaba únicamente. Está bien brincar y saltar. Pero yo soy de los que creo y aprendí en este tiempo, pastora, que la unción pudre los yugos, pero la palabra hace que los yugos permanezcan rotos. Entonces, el hombre que ama la unción tiene que entender que tiene que fundamentarse y pararse en una palabra. Porque la unción puede demorar un minuto, pero la palabra permanece para siempre. Porque hay gente que danza la unción, pero luego entra en guerra y parece que se olvidó de la palabra. Pero cuando tú tienes una palabra, mira, aunque el infierno te esté haciendo guerra, tú vas a decir, aunque pase lo que pase, la palabra que Dios habló, aleluya, la palabra que Dios dijo se va a cumplir. Por delante de mí, por delante del diablo, lo que Dios habló, y el que está a tu lado, lo que Dios habló se va a manifestar. Entonces la Biblia es clara. La Biblia nos enseña todo. El modelo de la vida está aquí. ¿Cuál? Pregúnteme cuál. Que hay un Dios soberano que da planes. Él se la coge con el que se la quiere coger. Cuando Dios dice lo voy a hacer con él, aunque él sea el más torpe, aunque no sepa ni cantar ni predicar, si Dios dijo que es con él, es con él. Aunque Dios diga el próximo profeta que se levante en los alcarrizos, aquel morenito que está allá que nadie lo ve, no, pero es que no sabe predicar. Si Dios se la agarró con el morenito, es con el morenito. Porque el plan se tiene que cumplir. La palabra que sale de Dios se tiene que hacer materia en esta tierra. Pero lamentablemente en el camino, porque una de las cosas que aprendí de Dios es que cada vez que Dios llama a alguien, Dios lo llama enseñándole su final. Eso lo dice Isaías, que las cosas antes que fueran, Él está anunciando lo que está por venir. Entonces, Dios es un Dios que siempre va a hablar acerca de tu final, pero nunca te va a hablar de los procesos. Nunca Dios te va a hablar de los errores y de las caídas que tú vas a cometer en este camino. Diga conmigo sinceridad. ¿Sabías tú que el apóstol Pablo deja entrever que su aguijón únicamente, y voy a hablar unas locuras, con su permiso, pastor? Escúcheme esto, varón de Dios, pastor. El apóstol Pablo deja ver que su único aguijón no era el problema que él tenía en la vista. Porque Romanos 7 dice de que en mí moró un pecado, que yo queriendo hacer lo bueno que quiero hacer no hago, sino lo malo que no quiero hacer, eso es lo que termino haciendo. Entonces Pablo dice, escúcheme bien, Pablo dice, ahora sé
que con la ley de mi mente sirvo a Dios, pero con la ley de mis miembros sirvo a los hombres. Es decir, que lo que está diciendo Pablo, aunque yo soy el hombre de Dios, yo cargo una guerra permanente que está dentro de mí. Él dice, el pecado que está agobiando mi alma no está por fuera, está dentro. Entonces Pablo está hablándote, en otras palabras, que el aguijón de él era el mismo. Por delante de la vista. Cúlpenme los teólogos, pero tengo que hablarlo. Porque en este evangelio nos vendieron una apariencia en el que la gente se muestra como que todo está bien y no todo está bien. Si todo estuviera bien, tú no estuvieras aquí. Yo estoy aquí porque estoy en guerra. Yo no oro para ver gloria. No. Es que yo camino con una gloria por dentro. Yo oro para no caer en pecado. Aleluya. Mi oración es para irme con Él. Es para irme con Él. Mi oración no es para que la unción se aumente. La unción ya está. Mi oración es para cuidar esa unción. Entonces, en este tiempo y en este país hay gente que ora por la gloria y está bien, pero tienes que aprender a conocer primero el propósito del aguijón que tú tienes por dentro. Porque yo enseñé esto en una conferencia para pastores y para líderes hace 2 meses en Honduras. Y yo decía, y hablé de algo bien loco que algún día lo voy a hablar acá. Yo le titulé aquel mensaje El aguijón de Moisés. Una locura y una profundidad que nos revela la palabra. Pero no voy a tocar eso. Escúchame bien, ¿por qué estoy hablando de esto ahora? Porque tú tienes que entender de que hay un propósito en ese aguijón. Y el propósito es una locura lo que voy a hablar. Pero hoy estamos, dígale que está a su lado sin filtro. Dígale en serio, sin filtro. Dios mío, oremos por la bocina. Escúchame esto. ¿Sabes cuál es el propósito, varón? Del aguijón que tú cargas por dentro. El propósito del aguijón no es ni siquiera que tú lo controles a él. ¿Qué está diciendo el colombiano? Le voy a explicar. El propósito del aguijón no es que tú te enseñores sobre esa debilidad. El propósito del aguijón es hacerte dependiente de Dios. Aleluya. El propósito del aguijón es revelarte a ti que por tus propias fuerzas no puedes. Por eso el apóstol Pablo dice, en medio de mi debilidad es donde el poder de Él se manifiesta. En otras palabras, lo que abre la llave del poder de Dios se llama aguijón. La clave de la gloria es tener una debilidad encima. Sin debilidades no hay gloria. Hermano, pero yo no batallo tanto con la carne. Entonces usted no carga gloria. Porque el que carga gloria tiene que batallar para poder vencer. Nadie puede reprender por fuera lo que no ha vencido por dentro. Entonces tú no me puedes venir a decir, no, hermano, yo no he peleado esa batalla porque yo no tengo esa habilidad. Usted es un mentiroso. Porque tú únicamente tendrás poder y dominio sobre lo que tú un día venciste. ¿Sabías? Mira, voy a hablar una locura. Pedro, en el Nuevo Testamento, él realmente mostró lo que era ser un valiente. Porque dice que cuando se le obligaba a no predicar más el evangelio, él se abstenía de seguir esas órdenes y seguía predicando. Sin embargo, aunque Pedro en el Nuevo Testamento, él está manifestando en el libro de Hechos, está manifestando una valentía, él no todo el tiempo fue valiente. Voy a explicar ahora. Pedro, o más bien Simón, diga conmigo, Simón era un tipo inconstante. ¿Por qué? Porque es que Simón aparentemente mostraba una valentía, pero dice la Biblia que cuando se llevan a Jesús prendido, él estaba en opresión, estaba en medio de una presión tremenda. Y ahí donde él tenía que mostrar la valentía, se reveló lo que él tenía por dentro. Y se reveló la debilidad, diga conmigo, la debilidad. Sabes que a pesar de que de Simón Pedro se habla como el más valiente, era un tipo que cargaba con un aguijón, y era la cobardía. ¿Por qué? Porque un día Jesús le está diciendo que se acerca la hora de que él sea prendido, y Pedro le dice, maestro, ten consideración de ti, eso es cobardía. Él era valiente, ¿sabes por qué? Porque sabía que Jesús estaba allí con él. Sin embargo, Pedro, antes de que Jesús partiera y antes que viniera el Espíritu Santo, Pedro era un tipo inconstante, porque dice que una noche le corta la oreja. ¿Cuántos están aquí? A un soldado, pero a la siguiente mañana, a la madrugada, negó. Y ese es el problema de la iglesia, que hay gente inconstante. Lo tengo que decir. Sin embargo, si no se manifiesta la inconstancia, no se puede revelar la perseverancia. Entonces Dios tuvo que permitir que a Pedro se le revelase que dentro de él había una cobardía, para que entonces se pueda manifestar el Pedro valiente. Parece ser que el aguijón de él no lo había descubierto hasta que negó a Jesús. Y todos experimentamos un momento en el que el aguijón es descubierto en nosotros. ¿Sabes cuál es el peor error de nosotros? No identificar con qué tú estás batallando.
El peor error del creyente es creer que todo está bien cuando sabe que por momentos se causa un desorden dentro de sí. Ese es el peor error de nosotros, creer que todo está controlado. Porque cuando tú crees que todo está controlado, tú dejas de depender de Dios. Sin embargo, cuando yo sé que yo batallo con algo, yo me cuido de lo que sé que estoy batallando, pero también yo me sumerjo más y dependo más de su presencia. Dígale que está a su lado: el aguijón te va a hacer dependiente. Tu debilidad te va a hacer dependiente. Porque el contacto diario con Dios es lo que nos sube a la gloria. Es lo que hace que una esencia y un perfume de Dios se esparce en nosotros. Pero si tú no batallas con cosas, tú no vas a tener contacto con Dios. Tú tienes que, primero que se te revele la batalla que tú tienes, y luego que tú venzas, entonces tú vas a tener poder y autoridad sobre lo que tú venciste. Ahora bien, voy a hablar de esto. Y estoy creando una plataforma a lo que voy a hablar, porque hay muchos hombres en la Biblia que manifestaron lo que Pablo estaba hablando teóricamente. Porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Entonces, hubo un hombre llamado Jonás, y una de las cosas que tiene la gracia es que la gracia siempre, permanentemente le va a estar recordando al hombre el propósito por el cual fue creado. Escúcheme esto: la gracia del Señor, aparte de ser un favor inmerecido, la gracia lo que hace es tomar a alguien que está doblado, alguien que tiene un destino, que tiene un final. Porque Dios a todos, lo dijimos ahorita, nos marca con un final. Diga conmigo: Él nos marca con un final. Entonces lo que hace la gracia es que en el trayecto del hombre hacia ese destino que Dios ha preparado para él, llega un momento en el que el hombre, sabiendo que tiene una palabra, por ciertos momentos y por ciertas temporadas se desvía. Entonces lo que hace la gracia es que toma a aquel que tiene una palabra y le recuerda el propósito, lo endereza. Si 1000 veces el hombre de Dios que tiene una palabra se desvía, 1000 veces la gracia lo vuelve a direccionar al cumplimiento de la palabra. Entonces, esto es lo que hace la gracia. Por eso me gusta hablar de un hombre llamado Jonás, que a él se le manifestó la gracia, pastor. ¿Qué es la gracia? Es Cristo. Pero antes que Cristo se manifestara, la gracia se reveló de diferentes maneras. Entonces, la Biblia habla un día de que el profeta, diga conmigo el profeta, el ungido, pastor, el hombre de Dios, tenía un destino. Dios le había dado una palabra. Dios le habla en el capítulo 1 a Jonás y le dice: Jonás, ve y pregona mi palabra en contra de Nínive, porque su pecado ha subido delante de mí. ¿Cuál era el destino de Jonás según la palabra que recibió? Diga conmigo: Nínive. Diga conmigo en serio: Nínive. Mira, Jonás era un profeta que conocía a Dios, conocía la unción, porque si no la conociera, entonces él no hubiera escuchado a Dios y Dios tampoco le hubiera hablado. Jonás era un tipo que, a pesar de todo lo que usted puede predicar, de que Jonás era un dormilón, que Jonás se desvió, Jonás era un tipo escogido por Dios. Y el problema del diablo es que aunque tú tengas las miles de debilidades, si tú eres escogido, él sabe que la palabra que Dios habló se va a cumplir sin importar nada. Entonces, escúcheme esto, porque lo quiero bien concentrado y ahora nadie va a aplaudir. Escúcheme esto: a pesar de que el hombre tenía una palabra y un destino, diga conmigo: palabra y destino. Dice la Biblia que él, conociendo la voluntad de Dios, él se apartó. Intentó ser más rápido que Dios, corrió de la voluntad de Dios. Dice la Biblia que se fue para Tarsis y él mismo pagó su pasaje. ¿Por qué? Porque cuando el hombre se saca y se desconecta de la voluntad de Dios, él mismo va a tener que pagar las cosas. Pero cuando el hombre está invirtiendo su tiempo en lo que Dios habló, Dios paga lo que sea. Por eso siempre he dicho que alguien que esté en la voluntad de Dios solamente queda un paso que Dios dé el resto. Le vengo a hablar a los que están en la voluntad de Dios, a los de la casa, a los que están perseverando por algo. Mira, brother, si tú estás en la voluntad de Dios, persevera, que Dios lo hará. Aunque no tenga los recursos, Él lo va a hacer. Porque no hay nada más poderoso que estar en la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios somos sobrenaturales. Yo enseñaba, me invitaron a una entrevista hace 2 días en San Cristóbal, y yo decía de que el poder no radica cuando el hombre ora. Una locura. Yo dije: el poder radica cuando Dios habla. Dije: el poder está cuando la voz de Dios viene. Pero le dije: hay otra cosa que manifiesta el poder, y es ahora cuando el hombre ora, pero en la voluntad que se le fue revelada. Yo dije: no hay nada más poderoso que alguien que ore por algo que sepa que Dios quiere hacer. Entonces, la iglesia está en un conflicto hoy por hoy, que están orando por cosas que Dios no dispuso a hacer. Están pidiéndole a Dios cosas que Dios no ha dicho. Pero cuando llega un hombre del Espíritu, una profeta así como la pastora, y escucha a Dios, invierte su tiempo, aleluya, invierte lo que tenga que invertir en esa palabra, no hay manera que no prospere. Y la gente envidiosa puede decir lo que quiera. El problema de ellos es que ellos no escucharon a Dios. Pero el que escucha a Dios y se invierte, aleluya, aunque te digan loco, brother, nadie te profetizó nada, pero Dios te habló en un secreto y te dijo: las naciones son tuyas. Y viene la gente y te dice:
tú eres loco, ¿para qué sacas el pasaporte? Ya escucha a Dios. Ya el que está a tu lado, ya escucha a Dios. Yo tengo una palabra. Esa es la diferencia. Ahora bien, no era el caso de Jonás. Escúchame esto, porque esto me marca la vida. El hombre ungido que tiene una palabra encima, que conoce su propósito y su destino, se desvió. Dice la Biblia que cuando él está huyendo a Tarsis, enseña la palabra de manera explícita. Dice que se levantó una tormenta y la embarcación en la que él iba comenzó a temblar. Y todo comenzó a entrar en un caos. Diga conmigo, caos. Y la gente comienza a tirar los enseres, las maletas, todo lo que usted quiera. Si iban evangélicos, tiraron la Biblia. Y a la suegra también la tiraron, alaba. Tiraron todo. Pero dice la Biblia, hay misterio. Las suegras del mundo a veces son mejores que las suegras evangélicas. Son misterios que después vamos a hablar con más tiempo. Pero escúcheme esto, pastora. El hombre está intentando ir de la voluntad de Dios y se levanta guerra. Porque cada vez que se levanta guerra, a veces no es el diablo, a veces es Dios buscando direccionarte nuevamente al propósito. Y dice la Biblia que mientras todos están echando suertes, el patrón de la embarcación se acerca donde Jonás. Jonás está dormido. Y el patrón le habla y le dice, el patrón de la embarcación le dice: dormilón, dormilón, despierta. ¿Qué haces allí dormido? ¿No estás viendo el caos? Y parafraseando un poco. Y Jonás manifestó algo, que es el principio más grande para crecer no solamente en un ministerio, sino en la vida diaria, como creyente y como no creyente, como lo que usted quiera, como empresario, como lo que usted quiera. Jonás estaba en medio de una pregunta difícil, porque están diciendo: ¿y por qué es que tú estás dormido? Quiero hacer un paréntesis. ¿Sabes qué es lo que trae adormecimiento a la vida del hombre? Pregúnteme qué. Salirse de la voluntad de Dios. Cuando tú le estás orando a Dios por un esposo, pero esa pareja que tú encontraste te está desenfocando de la presencia de Dios, es una señal que te está saliendo de la voluntad de Dios. Pero cuando viene la de Dios, aleluya, cuando viene el de Dios, lo que hace es que te enfoca. Lo que hace es que tú hables lenguas nuevas, géneros nuevos, aleluya. Mire, varón, Proverbios 3:17 dice: y los caminos del Señor son caminos de paz, y todas sus senderas son paz. Hay una señal que cuando estás caminando un camino de Dios, cuando estás caminando en lo que el Eterno preparó para ti, cuando estás caminando firme en el propósito, tú vas a tener paz en tu corazón. Pero cuando te desconectas del propósito, se va a levantar tormenta. Vas a dejar de fluir como antes. Vas a dejar de hablar lenguas que hablaba. Vas a dejar de profetizar como antes profetizaba. Pero Jonás manifestó un principio. Pregúnteme cuál. Pregúnteme en serio cuál. Así me gusta. Escúcheme esto. Dice que en medio de la pregunta, Jonás, después que le pregunta por qué duerme, Jonás tenía la capacidad y la habilidad para poder excusarse. Él podía decir: estoy durmiendo porque tengo sueño. Era una respuesta fácil. Él se libraba de un lío grande si él decía eso. Sin embargo, él fue sincero. Diga conmigo, sinceridad. Y él habla y él dice: miren, todo este caos, aunque están echando suerte, este caos es por mí. Porque yo sabía que tenía que ir para Nínive, pero me estoy desviando hacia Tarsis. El tipo se dio una oportunidad a él y le dio una oportunidad al cielo de intervenir cuando fue sincero. Pero fuera de la sinceridad, el creyente no puede crecer. El apóstol Pablo fue el hombre más sincero que hay en la Biblia. Sino que usted lee por encima y usted no entiende las palabras de él. Pero Pablo fue un tipo que está hablando y te está diciendo que aunque él era el hombre de Dios, él tenía un aguijón con el que él batallaba todos los días. Con que él veía la gloria, cuando después de ver la gloria llegaba a su casa, un lío se le armaba. Y no le podemos echar la culpa a la mujer porque no tenía mujer, era un lío que estaba dentro de él. Sí, porque desde Adán el hombre siempre le quiere echar la culpa a la mujer. Se fueron los hombres. El problema no está afuera, no está en tu pareja, no está en tu hermano, no está en tus enemigos. El problema está dentro de ti. Y la solución está dentro de ti también. Entonces, el apóstol Pablo describe dos cosas: aguijón y gracia. La gracia está revelando un propósito que sí o sí se tiene que cumplir. Entonces, la guerra es una guerra interna. Y Jonás estaba viviendo esa guerra. Porque Jonás tenía una gracia, que era que él ya conocía lo que Dios iba a hacer con él. Jonás tenía un destino profético y tenía una palabra. Pero Jonás por dentro tenía miedo, tenía temores. Porque nadie habla de eso, pero Nínive era una ciudad totalmente pagana. En Nínive no había ningún evangélico. En Nínive veía, mire, yo dije un día, esto es mi ciudad y es una realidad. Yo dije, que Jonás se presentara en Nínive es presentarte tú en los carnavales, en la batalla de Flora, tomó micrófono a profetizar. ¿Quién te va a prestar atención? Nadie. Entonces Jonás por eso sintió miedo. Él tenía miedo que lo mataran y le quitaran la vida.
una ciudad pagana 100%. Pero pasa algo ahora con Jonás, que Jonás, cuando fue sincero, se abrió una posibilidad. Y dice la Biblia de que Jonás mismo dice: échenme al mar. En el momento en el que él se abre esa posibilidad, él cree que al echarlo al mar se va a acabar su vida por completo. Él cree que es su final. Sin embargo, dice la Biblia de que Dios había preparado un pez. Diga conmigo fuerte: el pez de la gracia. Varón de Dios, escucha esto. Porque cuando Jonás cree que es su final, dice la Biblia que se lo tragó un pez. Y aquí es donde yo me enlazo con una palabra de Jesús. Que Jesús habló un día una parábola y dijo: muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Diga conmigo: Jonás era un escogido. Ahora pasa algo con Jonás. Que Jonás, si hubiera sido una gente normal, si hubiera sido un calientabanca, gloria a Dios, si Jonás hubiera sido uno de esos, en el momento en el que Jonás es tirado al mar, se lo devora un tiburón. Pero el problema de Jonás era que el que es llamado lo podía matar el tiburón. El que es llamado se podía ahogar en el primer minuto bajo el agua. Pero como él era escogido, había una gracia que lo iba a alinear al propósito. Había una gracia que lo iba a levantar. Había una gracia que lo iba a conectar. Aleluya. Había una gracia que le iba a recordar los tiempos de gloria que un día vivió. Había una gracia que le iba a decir: si Dios lo hizo ayer, lo va a volver a hacer mañana. Yo no sé si alguien me está hablando. ¿Me está entendiendo lo que estoy hablando? Escúcheme. Cuando tú eres escogido y hay un destino sobre ti, siempre hay una palabra de Dios que te recuerda quién tú eres. Aunque estés en el peor momento de tu vida. Todos los que estamos aquí hemos experimentado guerra. Ni uno se salva. Y la guerra no fue el diablo, fue una guerra provocada por ti y por mí. Pero nadie lo dice, pero hoy estamos en Sin Filtro. Podemos hablar y podemos hablar con tanta transparencia que yo te haré entender a ti que el enemigo únicamente toma autoridad sobre ti cuando tú perdiste la autoridad sobre ti mismo. El hombre que se gobierna a sí mismo, Satanás no tiene ningún tipo de autoridad sobre él. El hombre que gobierna sus impulsos y sus deseos, Satanás no tiene posibilidad de hacerle nada. Pero cuando el hombre cede, entonces Satanás entra. Mira, Jonás cedió. Ciertamente el enemigo pudo tomar ventaja, porque él vivió 3 días de angustia. Diga conmigo: 3 días de angustia. Y a pesar de que Jonás fue llevado a una angustia que Dios no quiso, que no hacía parte del propósito, dice la Biblia que en esos 3 días, dentro del pez, Jonás volvió en sí. Y quiero detenerme bien despacio y ponte romántico con lo que voy a hablar. Porque Jonás me marca la vida. Jonás, ¿sabes qué está manifestando? Pregúnteme qué. Pregúnteme qué. El hombre que tiene un destino, que tiene un propósito, pero por las luchas internas que tiene muchas veces se descuidó. Que por las luchas internas que tiene muchas veces perdió el tiempo. Muchas veces perdió oportunidades. Muchas veces se adormeció. Muchas veces en vez de estar profetizando estaba sentado en la última silla. Muchas veces en vez de tener un micrófono y estar adorando a Dios, pasó momentos bien difíciles y bien complicados. Pero a pesar de eso, dice la Biblia que mientras él estaba en el pez, entonces él entró en sí. Y en el momento en que él entra en sí, él se conecta automáticamente con la palabra que había recibido en el inicio. Él estaba en la situación más difícil y muchas veces Dios nos tiene que llevar a esa situación en donde no hay nada. Hay gente que ha llegado a este camino, como ustedes dicen, de Guayangao. Ha llegado a este camino sin un esposo, perdió un hijo. Quizás lleguen con un cáncer, pero llegaron y la palabra se va a cumplir. Entonces pasa algo con Jonás, que Jonás cree que se acabaron los días de él sobre la tierra. Y dice la Biblia que aquel pez, en vez de matarlo, dice: y el pez lo vomitó en Nínive. ¿Sabe qué es lo que está haciendo el pez? Está haciendo un canal de gracia para redireccionar a alguien que tenía una palabra pero que se había torcido. Y hoy yo no vengo como un predicador ni como un profeta. Yo hoy vengo como un pez que te va a volver a conectar a los dichos de Dios sobre tu vida. O yo vengo como un pez que no te va a matar ni te va a criticar. No, yo no vengo como un pez que te va a juzgar. Yo vengo como un pez que va a traer misericordia, que va a traer alineamiento, gloria a Dios, que va a traer enfoque y que va a traer determinación. ¿Alguien está aquí? Cuando tú tienes una palabra, tú eres alguien determinado. Y voy a ir cerrando este mensaje porque quiero ministrar ahora. Y no sé a qué hora nos vamos porque ya casi son las 10. Alaba. Pastora, el que tiene una palabra tiene que tener 2 cosas: enfoque y determinación. Tiene que saber cuál es su final sin importar cuál sea su presente. Y David, de una manera muy sencilla, nos manifiesta eso. Y ahorita vamos a leer algo que dijo David, que para mí lo es todo. Escúcheme algo. Dice la Biblia que un día, Primera de Samuel, del capítulo 16 para arriba, el profeta Samuel le habla a David y le da una palabra. Diga conmigo: una palabra. Y cuando el profeta le habla de parte de Dios,
el profeta le dice unas cuantas cosas. Primero intenta ungir a otra gente, pero cuando es para ti, es para ti. Alaba. Pero el profeta le suelta el manto profético, que no fue un manto que le tiró, fue un aceite, una unción. Diga conmigo, una unción. Y cuando Samuel vierte la unción sobre David, le suelta una palabra, le suelta el destino y le dice: hoy te unjo como rey sobre Israel. ¿Cuál era el final? Que David fuera rey. Sin embargo, aunque el profeta está hablando de parte de Dios y está marcándole el final, el profeta nunca le habló de que lo iban a perseguir a causa de esa unción. Mira que todo como que se conecta. Te dije que cuando Dios habla, Dios nunca te va a hablar de los procesos que tú vas a vivir antes de cumplir ese propósito. Dios te va a hablar del propósito para que la palabra que es tu propósito sea el que te levanta a ti cuando no tengas fuerza. ¿Alguien está aquí? Entonces, Dios en ningún momento le habló a David que lo iban a perseguir. Incluso, voy a hablar de David, pero quiero hacer un paréntesis. Si no me crees, pregúntale a José. José, cuando aparece en Génesis 37, José no aparece como un intérprete de sueños. José ni siquiera aparece como un profeta. José únicamente sale a la luz de la palabra como un soñador. Dice la Biblia que un día él sueña y él se lo cuenta a los hermanos. José era un soñador, diga conmigo, un soñador. Y cuando José sueña, el sueño que él tiene se lo cuenta a los hermanos. Y los hermanos que tenían odio y rencor en su corazón, los hermanos le hablan y le dicen: ¿y es que acaso tú reinarás por encima de nosotros y de tus padres? Ellos no se dieron cuenta, pero ellos estaban soltando una palabra profética sobre José. Los primeros intérpretes de sueños en la casa de Jacob fueron los hermanos de José. Porque es que José aparece como un soñador. Porque hay anhelos que nosotros tenemos y se lo contamos a alguien, y es que acaso te dicen: y tú crees que así como Dios lo hizo con Harrigan lo hará contigo. Tú te estás burlando, pero tú me estás profetizando lo que Dios va a hacer conmigo. Tú lo estás tomando por burlas, pero yo lo tomo como una profecía. Dile al que está a tu lado: búrlate, que tu burla es una profecía. Hay gente que se burlaron tanto de ellos que hoy en día es una profecía andante. José no fue intérprete al comienzo. José tenía el don, pero José tuvo que ser preparado por 13 años para llegar a la manifestación del don que él cargaba por dentro. El don es importante porque aquí todos estamos unidos. Aquí el problema es que no todos estamos habilitados. De los 13 años que pasó José de guerra y de batalla, fueron 13 años en el que se le maduró el don. Y no solamente se le maduró el don, sino que se le desarrolló el carácter. Porque la unción te abre una puerta, pero el carácter hace que la puerta permanezca abierta. Escúcheme esto. Y estoy haciendo un paréntesis, le dije. Aplauda a Dios si usted quiere aplaudirlo. Dios va a hacer cosas aquí grandes y fuertes. Siento la unción aquí. Voy a predicar hasta donde Dios me permita, pero quiero concluir con estas palabras de David. Dice la Biblia que cuando él tenía 17 años, pastora, él recibe una palabra de un destino, una palabra que le marcó el propósito. Sin embargo, aunque David recibe la palabra a los 17 años como José, han conectado los dos. A pesar de que David recibe la palabra a los 17 años no se manifestó el cumplimiento de esa palabra. Él tuvo que esperar 13 años también. Escúcheme esto. Vaya al Salmo 23, rápidamente. Ubíquese la iglesia en el Salmo 23. Gracias, Espíritu de Dios. Salmo 23. Gracias, Espíritu de Dios. Toda masa y toda etnia, todo tumor va a desaparecer en esta noche. Ahorita yo voy a orar en un rato, pero no voy a orar por lo que yo quiero, voy a orar por lo que ya sé que es la voluntad de Dios. Hay una persona, una mujer que tiene un tumor aquí, en el seno derecho. Hoy Dios lo va a desaparecer. Yo ahorita la voy a llamar y Dios va a hacer un milagro tremendo. Pero hay otras cosas que Dios va a hacer. Escúcheme, el Salmo 23, voy a terminar porque quiero ministrar por el Espíritu de Dios. Salmo 23. Antes que usted lo lea, yo no le voy a decir en mi palabra lo que está viviendo David. Usted lo va a descubrir en la palabra. Porque usted tiene que comprender de que usted no puede recitar un salmo sin entender lo que ese salmo está manifestando. Usted no puede leer un versículo sin entender el contexto de ese versículo. La hermenéutica te dice de que si tú das un texto fuera de contexto, entonces es un pretexto. Entonces vamos a buscar el contexto del Salmo 23 para que entendamos muchas cosas. Yo quiero que tú entiendas
que la literatura habla de que existe una gramática y que en la gramática existen tres tipos de tiempos, tres tiempos gramaticales. ¿Cuántos están aquí? La gente que sabe literatura o que estudió la lengua castellana o el español saben de que hay tres tiempos. Hay pasado, hay presente y hay futuro. Diga conmigo, pasado, presente y futuro. Ahora vamos a leer con entendimiento el Salmo 23. Porque David habla y dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. La palabra faltará, ¿en qué tiempo está? ¿En qué tiempo está? En tiempo futuro. Dice: Jehová mi pastor, nada me faltará. Dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. La palabra hará, ¿en qué tiempo está? ¿En qué tiempo? En tiempo futuro. Dice: me hará descansar. Luego dice: junto a aguas de reposo me pastoreará. Está hablando todavía en tiempo futuro. Versículo 3 dice: confortará. ¿Está hablando en qué? Futuro. Confortará. No aquí, no confortó, no me está confortando. Dice: confortará. Luego dice: me guiará. Él no está, dice, me está guiando ni me guió. Él dice: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Hasta ese momento David está hablando en futuro. Hasta el versículo 3 David no manifiesta qué es lo que él está viviendo, porque ahorita en el versículo 4 usted se da cuenta que él está viviendo. Pero a pesar de lo que él está viviendo, él sabía que él tenía una palabra. Entonces en el versículo 4 él manifiesta el segundo presente de este salmo. Cuando él habla y él dice: aunque ande, ese es presente, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. ¿Qué me está diciendo, predicador? Que David escribió el Salmo 23 desde el valle de la sombra de la muerte. David escribió el Salmo 23 desde el momento más oscuro de su vida y de su existencia. Sin embargo, lo primero que habla David es un presente que David dice: Jehová es mi pastor. El tipo está diciendo: el que me dio la palabra, aunque estoy en el valle del sombra de la muerte, él sigue siendo mi pastor. Él dice: el proceso que estoy viviendo no limita la omnipotencia y la soberanía de mi Dios. David se estaba conectando con los dichos soberanos de Dios, y David está diciendo: estoy en el valle de la sombra de la muerte, pero desde aquí diré que él es mi pastor. ¿Y por qué, David? Porque él fue el que habló, aleluya. Porque él fue el que dijo. No sé si alguien está entendiendo lo que vine a hablar en esta mañana, en esta noche. ¿Sabes qué pasa, brother? Que David tenía determinación y enfoque. David estaba en el valle de la sombra de la muerte, del desespero y la desesperación. Oye, estaba en los peores días, los días más grises. El invierno espiritual de David fue escrito en el Salmo 23. Sin embargo, lo primero que él habla, siento la unción con lo que voy a decir, porque David se conectó con un principio que aparece en Génesis. Al escribir esto, el Salmo 23 hasta el versículo 3, todo es una declaración de lo que él no está viendo, pero que él sabe que lo va a ver a causa de una palabra. Yo no sé si la iglesia me está entendiendo, pero hay cosas que tú lo has visto, pero tú tienes que atreverte a declarar a causa de la palabra que tú cargas. Dios dijo que seré el próximo ungido de este país, sí. Aunque nadie me invite, yo voy a hablar las cosas que no son como si fueran. ¿Y por qué? Porque tengo una palabra. ¿Y por qué? Porque aunque tropecé, hay una gracia que me conecta a esa palabra. Génesis dice que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Escuchen este principio que me gusta enseñar. Dice que fuimos hechos, que diga conmigo, imagen y semejanza. Diga fuerte: imagen y semejanza. Imagen es que tienes ciertas cualidades como las de Dios. Diga conmigo, cualidades. Las cualidades es imagen. Ahora, al hablar de semejanza, no está hablando solamente de cualidades, sino de habilidades. Es decir, que si el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, se parece a Dios, pero aparte tiene habilidades y virtudes que Dios también tiene. Mira, me parece una locura. Hay cosas que son soberanía de Dios, pero si Dios decide que tú tengas la virtud, la habilidad de Él para que tú lo hagas también, entonces Él lo va a hacer. Escúchame esto, eso pasó con Jesús. Jesús muchas veces no oró. Es más, Jesús para ver un milagro nunca oró. Jesús nada más decía: ser sanado y ya. Porque él sabía que tenía la semejanza del Padre. Entonces, conéctese con esto, porque esto quizás no le va a volar la cabeza, pero le va a abrir una luz de entendimiento. Dice la Biblia en Génesis también, pastora, de que todo lo creado fue creado por la voz y por la palabra de Dios. La Biblia no enseña de que Dios con su mano y con su dedo creó la luz, ni tampoco habla de que creó los mares con su dedo.
La Biblia dice de que Él mandó y asistió en el Salmo 33, versículo 9. La Biblia especifica en muchas áreas de esta escritura. La Biblia enseña de que todo, diga conmigo, todo lo creado salió primeramente a causa de una palabra de Dios. Entonces, Génesis te enseña que Dios nunca creó nada con una materia prima. La materia prima de Dios fue la palabra. Entonces parece ser que David se está acordando que tiene una habilidad de Dios. Y parece ser que David se acuerda que Dios creó todas las cosas con la palabra. Entonces David está ahora en el valle de la sombra de la muerte y se atreve a declarar cosas por medio de su palabra, creyendo que lo que él declara se va a manifestar. Alguien está aquí. David estaba en los peores días de su vida, pero dijo: mira, no tengo quien me defienda, no tengo quien se ponga por mí, pero tengo una voz y una lengua que por medio de esa palabra lo que hoy no es, mañana puede ser. Nadie me ha profetizado, no importa, yo tengo una lengua para profetizarme. Aleluya. Nadie me ha dicho nada, no importa. No hace falta que un profeta venga, yo tengo metida la profecía por dentro. En el valle de la sombra de la muerte, ¿quién iba a profetizar? David. Oye, con ese tipo, cuando lo estaban persiguiendo, andaban 400 gente que estaba peor que él. Entonces, ¿quién le va a profetizar? Hay circunstancias en las que nadie te va a profetizar. Cuando alguien está metido en el valle de la sombra de la muerte, en la angustia, cuando alguien está en angustia, Dios no le manda profetas. ¿Sabes por qué Dios no le manda profetas, pastora? Porque hay algo más poderoso que los profetas. Y es cuando tú reconoces las semejanzas que tú tienes de Dios. Es cuando tú sabes que aunque nadie diga amén a lo que tú dices, si nadie aplaude tus mensajes, entonces tú mismo te lo vas a tener que aplaudir. Todo el mundo se olvidó de mí. Sí, no importa, Él no se ha olvidado de mí, Él sigue conmigo. Entonces, el creyente tiene algo, pregúnteme qué. Un poder en su declaración. Todo lo que el hombre declara con entendimiento, que está alineado a la voluntad de Dios, se tiene que manifestar. David no estaba declarando buenos días en tiempos de guerra por declararlos. Él lo estaba declarando enfocado en la palabra que él tenía. Mira esta escena. A David lo estaba persiguiendo un país entero. ¿Quién comandaba el país? Saúl. Un ejército entero quería la vida de David. Pero David, a pesar que estaba en los días más grises, él sabía que su historia no podía terminar ahí porque él tenía una palabra. A causa de la palabra que él tenía, David no lo podía matar. No hay mayor garantía para el ser humano que tener una palabra de Dios encima. No, varón, es que Dios me habló a mí, que me va a dar un templo de 10,000 personas. Y yo no sé, yo me siento enfermo. Bueno, dale gloria a Dios porque por causa de esa palabra tú no te vas a morir. Hay una garantía sobre ti. Dios me habló de que iba a haber mi tercera generación, pero me pegó un cáncer. Esa es una garantía que si tienes una palabra, el cáncer no te puede matar. La palabra del Señor es una garantía. Entonces, con esto quiero terminar, porque el versículo 5 es una profecía. Yo lo entendí hace poco, pastora. Antes de viajar a este país, yo estaba intentando comprender algunas cosas, el por qué David las hablaba. Y hasta el versículo 4 yo creía entenderlo todo, pero ahora el versículo 5 me revela una palabra profética que luego se cumplió años después en la vida de David. El versículo 5 dice: aderezas mesa delante de mí, en presencia de ¿quién? Ya conmigo, de mis angustiadores. ¿Quiénes estaban angustiando a David? Saúl y toda la gente de Saúl. Entonces David está diciendo: cuando llegue el día del cumplimiento de la palabra que yo tengo, Dios va a preparar una mesa delante de mí. Y en esa mesa únicamente se van a sentar, los primeros que se van a sentar son los que hoy me están angustiando. Por eso usted entiende más adelante, cuando David es rey, lo primero que él hace es preguntar y decir: ¿habrá alguno de la casa de Saúl que yo pueda sentar a mi mesa? No sé si alguien entendió lo que estoy hablando. David estaba en el día de él y David dice: ya llegó mi día, pero yo tengo una palabra que tengo que cumplir. Y es que yo dije que el que hoy me hace la guerra, será el primero que va a ser bendecido con los beneficios de Dios en mi vida. Mira, yo siento la unción aquí. Yo creo que te pongas sobre tus pies. Hay gente que Dios ha puesto que te haga la guerra para que ellos sean los primeros testigos de lo que Dios hará. No estaba Saúl, pero estaba Mefibosé. Siento la unción. Músicos, ayúdenme a adorar a Dios. Yo siento la unción y quiero aprovechar el momento de Dios. Lito lendaré. Póngase sobre sus pies ahora. Ahora le llegó el momento a la unción de entrar. Retulinda nauku sendalaya. Padre, tu unción y tu gloria está aquí, Dios. Alguien que se conecta, ayúdame a espiritualizar este lugar. Músicos, tuyo es el reino tuyo. Siento esa unción ahora mismo. Alguien que me ayude a adorar con esa canción. Tuyo es el reino tuyo. En ese coro nos vamos a mantener.
Porque hay una gloria y una unción que Dios me mandó a desatar sobre este lugar, aleluya. Y es la unción de la gracia que te conecta con cada palabra que reposa dentro de ti. Yo vine a decirle a la gente que no haya estancamiento, que resista una palabra, aleluya. No hay una detención financiera que evite una palabra salida de Dios. Cierra sus ojos y conéctese. Si la unción está aquí, yo la percibo. Cierra sus ojos. Cuando llega la unción, cualquier cosa puede pasar. Milagros sobrenaturales salen al manifiesto. El que está atado es libre a causa de la unción.